Hola, en esta oportunidad vamos a hacer un recorrido histórico acerca del padre Rafael García Herreros. En primera instancia debemos saber que fue un sacerdote católico, eudista, que se destacó en Colombia durante el siglo XX por sus palabras y acciones en pro de una nación justa, equitativa y en paz, a partir del encuentro personal con Jesucristo, revelador de Dios y dador de su espíritu. Nació en Cúcuta el 17 de enero de 1909, hijo del general Julio César García Herreros y doña María Hunda Pérez, quienes le inculcaron fervorosa piedad y profundo amor patrio. Tuvo 6 hermanos: Carmen, Matilde, Antonio, Miguel, Julio y Ana Elvira. Estudió su primaria en el Colegio de las Hermanas de la Presentación y en el Colegio Provincial en su ciudad natal, y el bachillerato en el Seminario Menor de Pamplona. Eh, Cursó la filosofía y la teología en el Seminario Budista de Usaquén, Bogotá, entre 1928 y 1934. Posteriormente perfeccionó sus estudios en filosofía y sociología en Roma, Italia y Suiza entre 1950 y 1952. Después de esto se incorporó a la Congregación de Jesús y María de Budistas en 1932 y el 19 de agosto de 1934 fue ordenado sacerdote en Bogotá por el arzobispo Pablo Apostólico. En la comunidad budista ejerció su ministerio presbiteral primero en la formación de sacerdotes de 1934 a 1950 y de 1952 a 1954. En los seminarios de Santa Rosa de Osos, Jerico, Venezuela, Pamplona, Miranda, Cartagena y Cali, principalmente como profesor de filosofía de lenguas clásicas, latín y griego, y después en la dirección y realización de obras sociales y evangelizadoras. Eh, el padre empezó la obra de Minuto de Dios en el año de 1956 con la idea de que la miseria y la injusticia no estaban en los planes de Dios, de que el ser humano como imagen de Dios tiene una dignidad humana que no puede ser pisoteada y que es necesario restaurar desde los valores del Evangelio. Es imprescindible determinar la manera como el siervo de Dios asumió en su vida las virtudes cardenales y teologales. Dentro de ese ejercicio están las 4 virtudes cardenales en torno a las cuales se agrupan las demás: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Dentro de este recorrido histórico encontramos también la parte del marco teórico, ¿sí? En el ser humano se perciben no solo las grandes protagonistas de su pensamiento y de su obra. Desde esta perspectiva, hacer un estudio del concepto de justicia en los escritos de García Herreros permite hacer un acercamiento a la comprensión del mismo en sus palabras y obras, reconociendo el impacto que esta experiencia de justicia ha tenido en la sociedad. Ya desde el Antiguo Testamento la justicia ha sido una de las principales virtudes predicadas y exigidas para el pueblo de Israel, sino también atribuidas a Dios. En este sentido, el texto bíblico se refiere a la justicia humana, haciendo alusión a la igualdad entre los hombres sin ningún tipo de distinción. Por otra parte, la justicia divina hace referencia a la objetividad del juicio de Dios, quien juzga imparcialmente. La justicia ha estado siempre presente en la vida y predicación de la Iglesia. En tiempos recientes y de manera especial en la era posconciliar, el magisterio oficial de la Iglesia ha expuesto la importancia de los principios fundamentales de la virtud cardinal de la justicia, dentro de los que se destacan la solidaridad, el destino universal de los bienes y el bien común. Estos valores deben orientar la actividad económica en el mundo para procurar la justicia social, especialmente en las cuestiones relacionadas con el trabajo y la propiedad. Eh, Dentro de este proceso de vida, de conocer al padre García Herreros,
nos encontramos con un tipo de metodología que abarca una investigación que se está realizando cualitativamente de índole hermenéutico-histórica, en cuanto pretende interpretar los principales textos del magisterio de la Iglesia y García Herreros en torno a la virtud cardinal de la justicia. Se desarrolla en 4 momentos principales. Primero se escoge y sistematiza el pensamiento magisterial de la Iglesia en torno a la virtud cardinal de la justicia. En segundo momento se realiza un análisis de la terminología concerniente al campo semántico de la justicia usada por el siervo de Dios Rafael García Herreros. Para ello se privilegia el estudio del uso García Herreriano del sustantivo justicia y del adjetivo justo, comprensión. En el tercer momento de la investigación se analiza la biografía, los testimonios, las entrevistas y artículos de prensa referentes al siervo de Dios Rafael García Herreros al alcance de los investigadores. El cuarto momento abarca el estudio de la manera como el siervo de Dios Rafael García Herreros difundió la virtud cardinal de la justicia y cómo esa difusión sigue impactando la sociedad y la iglesia de tiempo presente. Encontramos también sus principales contribuciones en cuanto a su pensamiento, en cuanto al pensamiento del padre Rafael García Herreros, como apoyo a la redacción de la positio en el marco de la causa de canonización que en este momento que está en curso. Sin embargo, la sistematización del pensamiento magisterial en torno a la virtud cardinal de la justicia es también una contribución al desarrollo y profundización de la teología moral, pues permite ir más allá de las reflexiones teológicas en torno a la justicia, mostrando el ejercicio de esta virtud en un hombre concreto, el padre Rafael García Herreros. Listo. Dentro de todo su recorrido histórico, encontramos también que todo este conocimiento y toda esta sabiduría que tenía el padre la transmitió y la empezó a transmitir televisivamente por primera vez en el año de 1955. Es el programa más antiguo que hay en la televisión colombiana. Bueno, ¿qué podemos definir al padre Rafael García Herreros? En 1950 empieza sintonización radial, en 1955 televisión, en 1957 Barrio Minuto de Dios, en 1958 la Corporación Provivienda Minuto de Dios, en 1958 Colegio Minuto de Dios, en 1961 Banqueta del Millón y en 1962 surgió la idea de universidad. Aquí encontramos la organización Minuto de Dios, gracias a nuestro fundador, el padre García Herreros. Aunque él dejó de emitir su voz hace 25 años, esta sigue siendo actual, pues la virtud y la justicia que vivió y predicó sigue siendo un anhelo en la cuarta actualidad. La novedad de la investigación está principalmente en la sistematización del pensamiento del padre en torno a la justicia y que en lo concerniente al libro hermano de los hombres se expone en todo su recorrido histórico. Podemos encontrar también que los escritos del padre muestran que su llamado a la justicia se enmarca en la constatación de la ausencia de la misma. Tenemos la faena de propiciar el cambio en la situación de injusticia de los pobres, de los desamparados, de los obreros, de los 5 peones, de los sin casa, de los sin escuela, de los sin medicamentos, de los sin esperanza. Él subrayaba que la falta de justicia se percibe también en Latinoamérica.
La organización de la sociedad en América Latina es falsa e injusta, pero tememos hacer algo para cambiarla y para implantar la justicia y el amor. En diversos campos se puede entrar a mirar su recorrido, su vida, que aunque no se encuentre en la actualidad presente, siempre va a estar su espíritu de conocimiento, su entrega hacia los demás, su sentido de pertenencia, su justicia que tanto emanaba, porque él decía que la justicia era un don del Espíritu Santo, que se consigue si se ama al hombre. Para él el amor a Cristo y el amor al hombre son inseparables. No se puede amar con autenticidad a Dios invisible, a Cristo lejano, si no amamos a nuestro hermano, a quien vemos. No podemos vivir tranquilos ante la miseria y ante la injusticia que se ha implantado en el mundo. Aunque la justicia es una virtud en sí misma y no necesitaria justificarse, el padre García Herreros enfatizó sobre las excelentes consecuencias acarreadas por esa virtud. El primer fruto es el buen trato verbal. Hay tantas personas que solo saben criticar, que nunca tienen la grandeza y la justicia de hacer un elogio, de decir una palabra estimulante. Y ya para terminar, una consecuencia concreta del pensamiento y de la apropiación del padre García Herreros de la virtud y la justicia en la pequeña ciudad del minuto de Dios, estamos tratando de cristalizar el reino de Dios. Igualdad de justicia, de amor, de seguridad y de fe.